En el mundo de la ufología existen, entre la multitud de los casos, un caso en concreto de un encuentro en la tercera fase, ocurrido a finales de los años 80. La sorpresa saltaba cuando a finales de septiembre la agencia de noticias ya desaparecida TASS, agencia perteneciente a la extinta Unión Soviética, publicaron un teletipo a nivel internacional anunciando el aterrizaje de un ovni tripulado por extraterrestres en la ciudad de Vorónezh. Tenemos que tener en cuenta también el momento en el que se producía. Estamos hablando del año 1989. La perestroika está en plena ebullición y se está dando mucha apertura en los medios también de comunicación. La perestroika consistía en convertir a la Unión Soviética en 500 días en una economía de mercado, mediante aperturas económicas y el estrechamiento de relaciones con Occidente. Se aceptó la propiedad privada en artículos personales básicos. La agencia TASS dio a conocer al mundo que científicos rusos habían confirmado el aterrizaje de una nave espacial extraterrestre en Vorónezh, una ciudad de más de 800.000 habitantes, ubicada aproximadamente a 500 kilómetros al sureste de Moscú. Según el informe, la nave estaba tripulada por gigantes con cabezas diminutas. TASS informó que 3 de estas criaturas gigantes salieron de la nave, descrita como una gran bola brillante. Se dijo que estas extrañas criaturas pasearon por un parque cercano, acompañados de un robot amenazante. Todo comenzó el 27 de septiembre de 1989 en un parque de la ciudad de Vorónezh, en la Unión Soviética. Un grupo de niños que estaba jugando en la zona avistaron un objeto volador no identificado que sobrevolaba los cielos de la ciudad y que se detuvo en dicho parque para posteriormente aterrizar en él. Cuando el objeto aterrizó, los niños empezaron a sentirse mal, mareados, débiles. Poco después, el alto extraterrestre hizo su aparición y al encontrarse con un joven, supuestamente disparó una especie de arma que hizo que el joven desapareciera ante los ojos de las demás personas presentes. El relato de TASS también menciona lo siguiente: un niño gritó de miedo, pero cuando el alienígena lo miró con los ojos brillantes, se quedó callado, sin poder moverse. Los espectadores gritaron y el ovni y las criaturas desaparecieron. Según el informe, aproximadamente 5 minutos después reaparecieron. El alienígena sostenía un objeto similar a una pistola, un tubo de alrededor de 30 centímetros de longitud, que apuntó a un joven de 16 años no identificado, haciendo que éste desapareciera. El extraterrestre entró en la esfera que estaba en el ovni, que luego despegó. Al mismo tiempo, el joven volvió a aparecer. Este caso extraordinariamente peculiar de un encuentro cercano en la ex Unión Soviética presenta varios aspectos importantes que deben de tenerse en cuenta. Los detalles oficiales del incidente fueron proporcionados por Henrik Silanov, jefe del Laboratorio Geofísico de Vorónezh, quien compartió información con la agencia de noticias TASS. Según los científicos, el ovni podría pesar unas 11 toneladas. Según los científicos, el ovni podía pesar unas 11 toneladas y dejó 4 huellas de su aterrizaje en el suelo. Huellas con una profundidad de 5 centímetros y con forma romboidal. Los niños aseguraron que, cuando la nave aterrizó, de ella salió un ser gigante de 3 ojos y unos 3 metros de altura, que portaba un traje de color plateado y unas botas de color bronce, y que además iba acompañado de una especie de ser robótico
con inteligencia independiente. El director del Laboratorio de Geofísica de Vorónezh, Henryk Silanov, presentó los detalles de este caso a la agencia TASS. En ese informe también se detalla que, cuando la nave se dispuso a descender, de ella emergió un resplandor rosado que terminó convirtiéndose en rojo intenso cuando tomó tierra firme. También encontraron piedras de propiedades muy extrañas. Se llega a hablar de 1 o 2 piedras que cambian de color. Exactamente no eran piedras depositadas como se decían por los extraterrestres o que aparecen de forma mágica. Lo que aparentemente ocurrió es que se recogieron muestras del lugar de aterrizaje y esas piedras habían sufrido algún cambio por temperatura, por una temperatura muy elevada. Se verificó una mutación, un cambio en la estructura de esta piedra, y eso es lo que pudo corroborar Miguel Bas. Miguel Bas es un periodista, delegado de la agencia EFE en Moscú años después. Narraba que sí se acordaba perfectamente y que fue de los primeros en entrevistar a los niños. Él habla con 2 niños, habla con los científicos, y le dibujan el símbolo que pertenece supuestamente a los sumitas. Él es un testigo de cómo eso fue dibujado. El TASS fue el único medio de comunicación de la ex Unión Soviética que publicó la historia. El periódico oficial Pravda se negó a publicar o comentar la extraña historia. En defensa de la narrativa de TASS, una reportera soviética del medio, Kasna Kustura, afirmó que la agencia soviética seguía la regla de oro del periodismo y que el lector debe saberlo todo. Yo estaba jugando al fútbol. De repente una bola roja bajó del cielo, pero antes estuvo un rato dando vueltas en el aire. Desde el cielo bajó como una bola que empezó a dar vueltas en el aire. Un alienígena de 3 ojos bajó de la nave. El alienígena era enorme, medía más de 3 metros. Llevaba un traje plateado y botas de color bronce. En el pecho colgaba un disco. Entonces salieron 2 criaturas de la nave, uno era un robot cuadrado muy pequeño. Entonces uno de los niños gritó porque tenía miedo y el alienígena lo miró con su ojo brillante y el niño se quedó sin poder moverse. Entonces uno de los alienígenas sacó una pistola y disparó a otro niño y desapareció. Ha costado mucho encontrar niños que presenciaran el aterrizaje de Vorónezh y que quieran revivir aquellos hechos. Parece dar la impresión de que recordarles hace daño. Uno de ellos que ha podido hablar, en este caso, para Javier Sierra, es Alexei Panin, el cual accedió a hablar con este periodista español. Incluso estuvo de acuerdo en regresar al lugar de lo ocurrido. Él actualmente es albañil. Nunca le han gustado los focos, la verdad. Como el periodista Javier Sierra, también quiso recuperar los detalles del día que creyó tener delante a una nave de otro mundo. Su relato tiene algo que resulta familiar, según dice Javier Sierra. La misma inocencia contenida de esos niños que dicen haber visto un fantasma en su dormitorio, la Virgen sobre un árbol o una bruja en el bosque. Puede que sean sueños, reflexiona Javier Sierra, pero puede que solo, quizás. Yo tenía 10 años. Mi hermana me pidió que fuera por confitura al trastero. Al salir, me encontré con unas compañeras de clase. Y fuimos los 3. Llegamos allí, y al ver la luz, vinimos corriendo. El platillo estaba ahí. Las luces deslumbraban. Todo estaba iluminado como la luz de un coche, pero la luz no era tan brillante. No deslumbraba, pero había mucha luz. Después vimos 3 sombras a través de la luz. Y delante de la luz comenzaron a salir los extraterrestres. El platillo, al aterrizar, posiblemente se quedó enganchado en el árbol. Y el árbol se dobló. El platillo estaba aquí. Y los extraterrestres se encontraban delante. ¿Qué eran? No lo sé. Había películas en aquellos años sobre alienígenas. Parecido a un platillo, había 2 más bajitos y otro mucho más alto. La cabeza era extraña, porque si cogemos a nuestros cosmonautas,
se les ve la escafandra y se ve con claridad una persona. Pero ellos la tenían más aplastada hacia los hombros, no triangular, sino más bien la cabeza tenía una forma ovalada. El ovni era como dos platillos. Platillos para sopa. 2. Así, todo lleno de luces y con 4 patas. Bueno, y el tiempo que estuvimos aquí los observamos. Y luego nos asustamos mucho. Un montón de personas vinieron después y cogieron todas las medidas del campo con aparatos. En esta foto yo soy el de la izquierda. Estas son 2 compañeras de clase. Lena Souroukine y Natasia Krylova. De la tercera no me acuerdo. Los conocía. Íbamos al mismo colegio, pero a clases distintas. Así que los rumores corrían por el colegio y se reían. Los profesores no le daban mayor importancia. Puede que alguien se riera del tema. En plan, estás mintiendo y cosas por el estilo y eso. Generalmente la gente no prestaba atención a estas cosas. Hace mucho que ya no vivo aquí. Ya hace unos 16 años. Y ahora sí, claro, pasa si el Álamo era más pequeño. Y se ve que ahora se ha enderezado. Antes, estaba más recto. Pero cuando el platillo volante aterrizó, el Álamo se torció un poco y se quedó el agujero de las patas del platillo. Aquello no fue un sueño. Fue algo real. Los niños y los testigos presenciales del fenómeno paranormal han sido interrogados por los trabajadores de la policía y los periodistas. No hay discrepancias en la descripción de la propia esfera ni en las acciones de los extraterrestres. Además, todos los niños que fueron testigos de este suceso siguen teniendo miedo, incluso ahora. Escribió E. Efremov, corresponsal de Voronezh del diario soviético Skaya Kultura. Algunos de los niños que presuntamente presenciaron los eventos de Voronezh realizaron varios dibujos representando lo que habían visto. Los residentes de Voronezh, entrevistados meses después, afirmaron que habían observado este ovni y a sus ocupantes no solo durante el incidente mencionado, sino también en varias ocasiones, el 21, 23 y 29 de septiembre, así como el 2 de octubre entre las 6 y 9 de la tarde. El impacto en los medios de comunicación internacionales fue muy grande, y en España también. Fue así como la prensa española de la época dio la noticia. El diario ABC de España titulaba la nota de esta manera: científicos soviéticos confirman el aterrizaje en la URSS de un ovni tripulado con gigantes, y daba más detalles. Científicos soviéticos han confirmado el aterrizaje de una nave espacial no identificada en un parque de la ciudad de Voronezh, informa la agencia TASS. El aparato iba, al parecer, tripulado por 3 seres gigantescos, pero con pequeñas cabezas. En el lugar en donde se instaló la nave, se han hallado 2 piedras cuya composición se desconoce en la Tierra. También decía: testigos presenciales aseguran que los alienígenas dejaron 2 piedras que hasta el momento no han podido ser identificadas. Los científicos han señalado que están formadas de sustancias que no pueden ser encontradas en la Tierra. Es curioso, nota mía personal, cómo las noticias aseguran muchas veces cosas que luego se afirman que no son ciertas. Es importante este detalle. Por su parte, el diario La Vanguardia decía lo siguiente: revuelo por la noticia de un ovni en URSS, y agregaba más detalles sobre el avistamiento. Según los testigos, los extraterrestres medían 3 metros, eran brillantes, tenían algo parecido a 3 ojos. Según un muchacho de 16 años que vio el ovni, uno de los seres llevaba algo parecido a una pistola, un cilindro con el que la apuntó y enfocó antes de que el chico se desvaneciera. En Cádiz hubo una de esas portadas que será recordada por siempre en el semanario Tiempo. Titulaba así: ya están aquí. Pero no solo fueron los medios impresos los que rebotaron la noticia de la agencia TASS.
El programa español Informe Semanal lo llevaba en su programación de aquel día. También se tuvo la oportunidad de entrevistar a Stanislav Kamiński, un científico de los pies a la cabeza, el cual comenzó a hablar del tema y del CERN, de la posibilidad de eso, de variar los conceptos fundamentales que tenemos de la física. Él confiesa que los niños tuvieron que ver algo, allí tuvo que suceder algo que nos permite aventurar que en muy poco tiempo podremos tener cambios muy importantes en lo que nosotros conocemos como universo. Sentenció. Kamiński no se quería meter en el tema de los humanoides ni mucho menos, pero sí estaba seguro, junto con los investigadores, de que allí había pasado algo, que los niños habían visto algo. Él llegó a la conclusión e insistía de que lo importante de este aterrizaje, de que hubiera llegado una nave de otros mundos, no era el propio contacto en un encuentro de tercera fase, sino que eso supondría el derrumbe, acabar con toda la física moderna. Supondría que un objeto de otra dimensión, de otra galaxia, habría cruzado un espacio que sería imposible hacerlo con las actuales reglas de la física basadas en las ecuaciones de Einstein. Acordándose del experimento de los neutrinos en el CERN, aseguró que un neutrino podía alcanzar una velocidad superior a la luz, y de eso estaba hablando. En definitiva, que aterrice una nave extraterrestre no es nada con el hecho de que pronto tengamos que reconstruir la física. También he podido acceder al testimonio de Anatoly Valentinovich, padre de Julia Solovkova, una de las pocas personas con identidad del grupo de niños. Когда слушали, что рассказывали дети, что они видели. Ну, конечно, удивлен был. Se sorprendieron mucho. Да, потому что я вроде бы и не поверили. Al principio, ¿cómo nos vamos a creer esto? А потом дошли туда. Конечно. Y fueron hacia allí. Вот. ¿Y что видели там? Ну, увидели вот эта березка там обрежена и место пятак вот на земле. Vieron las huellas, vieron también que los árboles estaban dañados. Они были сломаны, вот эта береза? Они обожжены были. Estaban doblados. Тогда вы верите, что она видела что-то, да? Конечно, ну зачем? Por supuesto, ¿por qué un niño de 9-10 años puede inventarse estas cosas? Там было 50 метров не было. Si estaban a 50 metros, ¿cómo no iban a creerlos? Так что здесь фантазии не исключена. Esto no es una cuestión de fantasía. Мог один, там фантазирует два, их там несколько человек было. No, si hubiera sido uno, pero no, eran bastantes. Кто знал уже, где находится это место, не показывать его. Cuando llegaron por primera vez, les pidieron a los niños que no les mostraran el lugar donde había ocurrido. Вот, и Гендрих прошел с рамками, он Генрих оттуда, Силано по той дороге несколько раз прошел здесь и абсолютно точно указал то y самое entonces место, mostró exactamente el о lugar котором дети donde говорили. después los niños confirmaron que se había producido el aterrizaje. Вот. Потом именно вот на этом месте было зарегистрировано повышенная напряженность Es магнитного justo en поля. este lugar donde sus mediciones demostraron que había una elevación del campo magnético.